vamos a hablar que economía primero viene de la palabra oikonomía. Y oikonomía, esta palabra es una palabra griega que significa oikos, casa, y nomos, normas, administración o ley. O sea que la economía es las normas o la administración o la ley de llevar una casa o que van a regir una casa, ¿verdad? Recordando, como les he dicho, toda la base de la sociedad es la familia, y entonces lo mismo en economía. Empezamos desde nuestra casa, ¿verdad? A administrar todo esto. Entonces, la economía actualmente incluye diferentes actividades, no solo lo de la administración, ¿verdad? De la casa, de los ingresos y egresos, sino que también incluye la producción, o sea, que se produce o se hace un producto, se tiene un producto, la distribución, se distribuye tanto a los que están cerca como a otros lugares, o se hace este intercambio, ¿verdad?, de compra y venta, y el consumo de servicios y bienes. ¿Por qué dice servicios y bienes? Porque bienes o productos los podemos palpar. Yo lo compro y yo compré esta blusa y la tengo, ¿verdad? En cambio, los servicios solo es un... sí nos ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, ir al médico, y el médico presta sus conocimientos al servicio de la población. Un medio de transporte, ¿verdad? Si voy a un viaje, si voy en bus, voy en tren, en barco, en avión, pues yo pago el pasaje y me llevan y me traen y todo, pero yo no compré el avión, o sea, no es el producto, sino que es solo un servicio o un área recreacional también, ¿verdad? Yo voy, disfruto lo que está ahí y yo pagué por ese servicio para que pueda utilizar todo lo que está ahí. Por eso dice bienes y servicios. También dice que la economía es una ciencia, y recordando, una ciencia es el conocimiento sobre algo específico, pero basado en el método científico, y también pueden tener, ¿verdad?, principios o teorías matemáticas, ya se vuelve algo más específico, ¿verdad? Incluso podría ser una ley ya comprobado por medio de fórmulas. Muy bien. Y esto nos va a ayudar a tener o defender, ¿verdad?, el patrimonio o los intereses. Y entonces todo esto abarca la economía. Pero, ¿cómo fue que inició esta economía? Entonces, recordando un poco, las sociedades o la sociedad se fundó a partir de los primeros habitantes de la Tierra, que eran nómadas, o sea, iban de un lugar a otro, no estaban establecidos en un lugar, y entonces iban, y cuando se les terminaba la comida o por el clima, ¿verdad?, tenían que cubrirse y ver dónde podían estar, hacían cuevas o utilizaban estas cuevas, ¿verdad?, que estuvieran. Y cuando ya no había dónde estar o qué comer y todo, entonces tenían que viajar a otro lugar y todo. En ese entonces no tenían tantos hijos, ¿verdad? Y luego ya descubrieron o inventaron la agricultura, ¿verdad? Se dieron cuenta que podían cosechar y estar en un lugar. Y también domesticaron animales. Con esta domesticación de animales y la invención de la agricultura, entonces inicia la economía o la historia de la economía. ¿Por qué? Porque en esta edad de piedra, o sea, en el neolítico, ¿verdad?, se da esta idea de una vida sedentaria. O sea, ya no tenían que estarse trasladando de un lugar a otro, sino que ya tenían que estar ya podían estar en un lugar establecido, porque ahí podían cosechar y tener sus animales y su casa. Y entonces, como ya estaban establecidos, era una vida sedentaria, empezó a crecer, ¿verdad? Un crecimiento demográfico, o sea, aumentó la población, ¿verdad? Porque ya podían tener más hijos porque no tenían que estarse movilizando. Entonces ya buscaron estabilizarse o establecerse. También ya empezaron las primeras comunidades estables. Esto hicieron, ¿verdad?, se hicieron más permanentes con el paso del tiempo, fue creciendo más la población, ¿verdad? Y a la hora de que había más población,
ya se vuelve más compleja la sociedad, ¿verdad? Por eso, recordando la evolución de la sociedad, que es evolución social, es de una sociedad simple a una más compleja, y así va sucediendo. Y mientras más personas hay, sabemos que es difícil ponerse de acuerdo, es difícil convivir a veces, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ya empiezan los intereses de uno, intereses del otro, ¿verdad? Entonces ya es un poco más complejo. Y con ello también inició la infraestructura, porque tenían que ya construir casas o lugar donde iban a estar, ¿verdad? Donde iban a vivir. Y también se dio la división del trabajo. ¿Por qué? Porque ya no todos se dedicaron a la agricultura, sino que ya empezaron a ver trabajos artesanales, por ejemplo. Ya necesitaban utensilios, ¿verdad? Para poner el alimento o dónde sentarse, esto, del otro, y empezaron a hacer, a buscar las maneras de hacer estos utensilios, y ya conocían la piedra, ¿verdad? Y empezaron a hacer de piedra todos los instrumentos de trabajo, ¿verdad? Porque necesitaban con qué cortar, partir los huesos, la carne, las lanzas para ir a cazar, ¿verdad? Si había necesidad, o cómo iban a cultivar y todo esto. Entonces empezaron esta división de trabajo, ¿verdad? Unos agricultura, otros artesanos, y hacer esto. Y esta división del trabajo también ya empezaron con una tecnología, ¿verdad? Ya cuando hacían estos utensilios ya era una tecnología más avanzada a lo que tenían antes. Recordemos que tecnología es todo lo que nos hace el trabajo más fácil, ¿verdad? Entonces, ya esta tecnología era un poco más avanzada y permitía realizar tareas de subsistencia, o sea, para vivir. También ya descubrieron, ¿verdad? Llegó la época de la edad del metal, ¿verdad? Donde encontraron ya estos metales, este descubrimiento de forjar el cobre, forjar el hierro, y esto trajo diferentes invenciones, ¿verdad? Ya cambiaron también, otros ya no eran solo artesanos, ya empezaron con la herrería y todo esto, ya no solo hacían artículos de piedra, y entonces utilizaban ya el cobre, todos los metales que tenían a su alcance, ya empezaron a usar cerámica, los tejidos, ¿verdad? Hacer estos tejidos, y entonces ya como había esta división del trabajo y ya cada quien se dedicaba a ciertas cosas, lo que más les llamaba la atención o lo que se les facilitaba, y entonces empezó la necesidad de ir cambiando o adquiriendo, o que todos querían tener un poco de todo, ¿verdad? O de todo un poco, como se dice. Entonces, se necesitaba un sistema de cambio, ¿verdad? Y a esto se le llamó el trueque. Era el sistema de trueque, que era el intercambio de diversos productos entre los pobladores de un mismo grupo o con grupos cercanos. Entonces llegaban personas, ¿verdad? De otra comunidad, de otro asentamiento, como se llamaba, y entonces llegaban y decían, bueno, nosotros tenemos estos, ¿ustedes qué tienen? Y yo le cambio esto por esto, y así. Pero empezó, ¿verdad?, a darse cuenta, se empezaron a dar cuenta que ya esto no era como muy suficiente, porque aparte empezaron las mejoras de técnicas agrícolas, la optimización del terreno, empezaron a encauzar, ¿verdad?, por medio de canales y todo, llevaron el agua a los terrenos, y esto, al tener el agua ya directa y todo, había una optimización del terreno, y ya era más fértil la tierra y podían sembrar y cosechar mucho más alimentos, ¿verdad? Entonces, también domesticaron animales ya para el arado, o sea, para que fuera más fácil la siembra, ¿verdad? Y y entonces también empezaron a ver trabajos mineros, ¿verdad? O de minería, para utilizar el cobre y el hierro. Y esto también ayudaron, ¿verdad? Ya con el cobre y el hierro tenían otras herramientas, con estas, por ejemplo, la pala, el hacha y todo. Entonces empezaron a
a poder mover o cultivar en terrenos más áridos, ya no tan verdes, ¿verdad? Sino ya con más piedras y todo. Y entonces fue evolucionando esto. Con esto, como les decía, ya había división del trabajo, de diferentes, que sería trabajos, ¿verdad? Entonces, floreció, o diferentes actividades, floreció el comercio, ¿verdad? Entonces ya empezaron a comercializar más y dar y todo, sobre todo en el Mediterráneo. Aparte, los fenicios y los griegos lograron construir como balsas o barcas, ¿verdad? Que ya podían comercializar con los que estaban al otro lado de los ríos o de las aguas, ¿verdad? Entonces, esto también trajo otra evolución. ¿Por qué? Porque antes solo podían comercializar en la tierra, pero ya habiendo navegación, podían comercializar con otros. Y también, ya que tenían el metal, introdujeron, ¿verdad?, la moneda. Y en lugar de que fuera trueque, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que yo les doy arroz y por un plato, ¿verdad? O yo les doy arroz y me dan hierro y esto, entonces no tiene el mismo valor y empezaron a pensar esto, ¿verdad? Que no va a tener el mismo valor. Entonces ya introdujeron la moneda y en la moneda le dieron cierto valor y después más monedas, ¿verdad? De otras denominaciones, así como está ahora. Y ya después, cuando ya fue que habían usado o descubierto el papel, ¿verdad? Entonces, o inventado, ¿verdad?, el uso del papel, entonces ya hay billetes, pero antes solo monedas. Entonces, esto fue el medio de intercambio, ¿verdad? Ya no era el trueque de que producto por producto, sino que ya tenía un valor. Y esto dio origen para pasar de una economía agrícola a una economía mercantil, ¿sí? O sea, ya no era solo el intercambio entre los objetos, como les había dicho, el alimento y objetos, sino que ya era de comerciar, ¿verdad? Y yo te vendo esto y esto es más caro o esto es más barato y hagamos el negocio, ¿verdad? Así como trabajamos ahora. Entonces, esto ya les decía que dio este paso de una economía agrícola a una economía mercantil. Esto fue a partir del siglo VII antes de Cristo. Luego, los filósofos, ¿verdad? Que siempre existieron, los filósofos griegos, empezaron a analizar cuál es el comportamiento humano que tenemos los humanos en relación a los recursos materiales, a los recursos materiales, ya los productos, ¿verdad? Entonces empezaron a ver que se volvía mucho más compleja la sociedad también y que se le daba más valor a lo material y que ya no era de buscar el bien común y de que entre todos y que todos tengamos de todo, sino que ya era otros intereses. Y dice que Sócrates entonces usó ya la palabra oikonomía, ¿verdad? Antes era oikonomía, ahora oikonomía, que era lo de la casa, ¿verdad? La administración o la ley o las normas de la casa. Este término también ya fue evolucionando porque ya cuando habían, ya estaba este comercio y todo y había cierto lugar, ciertos dirigentes y entonces también ya hablaban de tributos y todo eso, o sea, los impuestos que conocemos ahora, entonces tenía que dar, ¿verdad? O sea, se pagan impuestos, pero ¿qué nos va a dar el Estado, verdad? Entonces, ya empezamos a hablar de finanzas públicas, porque ya son finanzas de que llega este ingreso al Estado y el Estado tiene que proporcionar o este ingreso que recibió, porque no es del presidente, sino que es del país, y entonces para mejorar en educación, en salud y todo lo que sabemos, y esas son las finanzas públicas, ¿verdad? Porque son finanzas, es dinero, pero es del pueblo, ¿verdad? Del país, no es directamente de una persona, solo que él es el administrador y él es el representante y él es el que tiene, con su gabinete y todo, tienen que dirigir ese dinero, ¿verdad? Entonces, o administrar ese dinero, como se dice. Entonces, el término de economía, ¿verdad? Evolucionó y ahora es economía.
pero empezó con la administración del hogar, luego ya se dirigió a la capacidad de administrar una estructura compleja y se utilizó para significar la administración de la riqueza de las ciudades. O sea, ya era la riqueza, los ingresos que recibían las ciudades, y esas ya eran las finanzas públicas, porque como les digo, era de todos, ¿verdad? Luego de esto, ya que terminó este periodo grecorromano, o sea, la época clásica, podríamos decir, que los griegos y los romanos, ¿verdad?, estuvieron y fueron muy importantes para toda la humanidad. Entonces, con la caída de este imperio romano, entonces se pasó a la Edad Media, donde ya eran las monarquías, y este fue un periodo de 1000 años en los que el occidente europeo se caracterizó por tener una enorme crisis, y aparte se marcaba la inferioridad que había entre el occidente y el oriente, o sea, con China, o sea, todo Asia, ¿verdad? Ese era el oriente, entonces había diferencia entre Europa y Asia. Era mucho mejor, ¿verdad? O esta superioridad que tenían los orientales. Luego dice que ya se terminó la época medieval y Europa experimentó una fuerte recuperación económica, política y cultural. Y a pesar de este padecimiento de crisis humanas, entre ellas la pandemia, ¿verdad?, o conocida como la peste negra, existió también una serie de innovaciones y mejoras de técnicas y manejos agrícolas, y esto incrementó la producción agraria y ya podían comercializar con otros países, ¿verdad? Esto fue en Europa. Y luego, por esta incrementación de producción agraria, ya había un excedente de productos para intercambiar, entonces tenían más, ¿verdad? Y podían ir a comercializar. Podemos recordar un poco de historia, iban a comercializar a la India para las especies, para esto, el otro, y entonces tenían con qué ir a comercializar. Y como había un excedente de productos, entonces ya empezó a crearse la satisfacción del creciente consumo ciudadano, ¿verdad? Yo tengo, pero tal vez me va a servir para después, y entonces mejor compro y empiezo a consumir y a comprar y a comprar y a comprar, ¿verdad? Y así también es parte de esta evolución que ha habido. Luego, el descubrimiento y conquista de nuevos territorios, eso también le dio bastante poder a Europa, ¿verdad? Empezando con España, creció bastante con todo lo de América, pero cuando vieron los demás países, ¿verdad?, también querían un pedazo de tierra del Nuevo Mundo, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que no era las Indias, ¿verdad?, sino que eran nuevas tierras, entonces empezaron a viajar también, que no solo quedaran españoles, sino también ya sabemos que los portugueses, los ingleses, los franceses, y entonces por eso ya sabemos cómo es aquí en América, ¿verdad?, que se hablan diferentes idiomas debido a esto, porque estaban buscando el poder, y volvemos a lo mismo del comportamiento humano en relación a recursos materiales, ¿verdad? Y no querían que solo España tuviera, sino que todos querían tener. Y esto ya modificó también la estructura comercial y económica en el mundo, porque ya no solo se comercializaba por el Oriente y con Asia y con África, sino que ya empezaron a comercializar o ver con América, ¿verdad? También algo importante en la economía es la revolución industrial. Ya cambiaron así como había cambiado la economía de una economía agrícola a una mercantil, ¿verdad? También hubo una revolución, después de la revolución agrícola, la revolución industrial, ya que había máquinas y todo esto de la industria, una producción por mayor cantidad, ¿verdad? Y ahora la modernización de los medios de comunicación y transporte ya crearon otro nuevo modelo económico. Y así es entonces cómo ha evolucionado la economía hasta nuestros días, cómo inició hasta el día de hoy.